Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico semanal. El, el domingo anterior pudimos estudiar en la iglesia el pasaje de Génesis de capítulo 6, versículo 1 al 8. Y allí pudimos hacer una exposición de los versículos, de las ideas, y vimos que es una unión de dos temas primarios. Dios ve la depravación, el pecado escalando sin control de la humanidad, y Dios emite juicio sobre la humanidad. Pero igualmente en el versículo 8 vemos el despliegue de la gracia de Dios, el Dios de la historia, el Dios de la bendición. eh, Va a cumplir lo que prometió, restablecer la bendición sobre la humanidad, echar para atrás los efectos del pecado sobre la creación en la caída, desde la caída, y eso por medio de la promesa de la simiente de la mujer, que destruiría eh, la, eh, la cabeza de la simiente de la serpiente y echando para atrás las consecuencias de la caída. Y eso lo vemos, hemos estudiado que vemos el cumplimiento de eso en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un tema muy importante que es un tema un poco de hermenéutica, de cómo estudiar la Biblia. Y quiero pedirles si pueden abrir todos sus Biblias en el capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 6 de Génesis. Y quiero llevarlos al versículo 6. Y en el versículo 6, si pueden estar allí, hay algo que me es importante y que me motiva el estudio bíblico de hoy, que le he llamado sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Son dos características relacionales de Dios que quisiera enseñar hoy. Eso les permite poder interpretar bien algunos pasajes de la Escritura. Entonces, en el versículo 6 dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, quiero referirme a esas dos frases que dice, le pesó haber hecho al hombre. En algunas versiones lo traduce, se arrepintió de haber hecho al hombre. Y luego vemos una expresión eh, que Dios sintió tristeza en su corazón. Entonces, lo que estamos viendo es la atribución de dos aspectos muy del ser humano se le atribuye a Dios. Uno, ese sentido de que se arrepintió, en el caso de algunas versiones, y luego eso de su corazón siente tristeza, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿Dios tiene corazón? Nosotros tenemos corazón, Dios tiene corazón. Dios se arrepiente. Bueno, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Por qué cambiaría de curso? ¿Por qué, si lo sabe todo, presente, pasado y futuro, por qué cambiaría de opinión? Porque es lo que entendemos por la palabra, eh, digamos, arrepentirse. Entonces, aquí es donde entran estos dos temas de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios para tratar de tener cuidado a la hora de leer estas descripciones sobre Dios, que las tenemos por toda la Biblia. Tenemos un par de pasajes donde habla de que cambió, eh, y luego tenemos pasajes de que lloró, que sintió, que se enojó, ¿verdad? Y vemos una serie de emociones que se le atribuyen normalmente al ser humano y es difícil verlas atribuyéndose a Dios. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo interpreta uno esas metáforas? Entonces, eso ha llevado a muchas discusiones, muchas malas interpretaciones. Entonces, quiero enseñarles a ustedes, digamos, un poco de estas dos características que les va a permitir, digamos, entender mejor estas expresiones. ¿Les parece? Vamos a poner en manos del Señor este ratito y empezamos. Padre, te damos gracias por esta noche con todos sus detalles.
Pedimos tu guía, precioso Señor, para que podamos descubrir estas dos verdades de las que hemos hablado, estas dos características tuyas, tu trascendencia, tu inminencia, Señor, en relación a tu creación. Padre, te pido que puedas explicárnoslas a nosotros hoy porque son cruciales para poder conocerte y conocerte de una manera fiel a la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, pido esto. Amén. Entonces, para efectos de conocer bien a Dios, es necesario conocer esas dos características de trascendencia y de inminencia. Si no, lo que está uno es más bien entendiendo incorrectamente a Dios, conociendo incorrectamente a Dios, y por eso su importancia. Entonces, hoy esos términos suenan muy teológicos, pero en realidad son simples y son necesarios, son importantísimos, tienen consecuencias importantes si no los entendemos bien. Entonces, hoy es un poco de clase de teología, de conocer a Dios en sus características, en sus atributos, pero voy a abrir la presentación que tengo para ustedes para ir mostrando a qué me refiero. Voy a buscar un lapicero que me es necesario para dar la presentación. Muy bien. No sé qué dice mi lapicero. Ahorita le pido a Rebe si puede venir y ayudarme a encontrarlo, porque si no, no puedo dar la presentación, pero sí, vamos a empezar. Entonces, trascendencia e inmanencia. Entonces, realmente yo creo que, y es una creencia de la iglesia, familia de fe, que Dios es ambos. Dios es inmanente y Dios es trascendente. Entonces, vamos a ir explicando estas dos características, las vamos a ir explicando para que podamos entenderlas. Entonces, Dios trasciende a su creación y Dios es inmanente en relación a su creación. Palabras raras, pero tampoco nada del otro mundo. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, es una característica relacional de Dios. No es una característica intrínseca, como un atributo, algo que Él tiene adentro, algo que Él es, sino es algo de cómo Él se relaciona con su creación. Tanto la trascendencia como la inminencia son características de cómo Él se relaciona con su creación. Algunas personas no creen en ninguna de las dos, algunos creen en una, las creen que son antónimas o enemigas. Yo creo que las dos son características. Los textos nos dejan ver que ambas son importantes. Entonces, la trascendencia de Dios significa que Dios está por encima de su creación. Dios no es parte de la creación. Dios es el creador. Esta trascendencia es porque Él es el creador de la creación y que eso quiere decir de que Él está encima de la creación. Significa que Dios es más allá de la creación, es superior a la creación, ¿verdad? Como creador. Significa que la trascendencia no es un rasgo intrínseco de Dios, como lo es ser infinito, pero es más bien un rasgo relacional, es algo que describe cómo Él se relaciona con la creación. Por ejemplo, ser infinito es intrínseco de Dios, pero en relación al universo, Él es trascendente. Cuando hablamos de ser intrínseco, cuando hablamos de ser un rasgo intrínseco como ser infinito, eso quiere decir que Dios abarca, Dios no tiene ni comienzo ni fin.
quiere decir que Dios abarca completamente la creación en presencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de relación al universo, Él trasciende el universo, está por encima, es mayor que el universo. El creador es mayor sobre la creación. Y eso es lo que quiere decir ser trascendente, ¿verdad? Que Él está por encima, que es superior, que es mayor a la creación. Entonces, no podríamos decir que Dios y la creación son iguales. Si creemos en la trascendencia, no podemos decir que la creación se maneja por su propia fuerza llamada la naturaleza y Dios se maneja por su propia fuerza. No. Dios trasciende a la creación, quiere decir que Dios domina, Dios está por encima, controlando la creación, ¿verdad? Es superior a la creación. No hay dos fuerzas. Digamos, la creación está completamente sometida a Dios porque Dios trasciende la creación ya que fue su creador. Entonces, ¿qué información, qué evidencia bíblica tenemos sobre esto? Bueno, lo tenemos en Génesis 1 desde el punto de vista de que Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí, desde un punto de vista de creador, ¿verdad? Él tiene una supremacía, un rol superior sobre lo que creó. Tenemos Primera Reyes 8:27. Le voy a pedir a Javi si me puede leer Primera Reyes 8:27. Claro que sí. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces ahí no sé si puedes notar, pero hay una diferencia entre Dios y sus criaturas. Entre Dios habla en términos de ser mayor. Los cielos no te pueden contener. Quiere decir que Él es más que lo que es creado, ¿verdad? Luego habla de que realmente la dimensión de Dios simplemente no se ajusta a la dimensión, por ejemplo, física de las cosas. Hay una diferencia enorme. Job 11, 7 al 8. Le voy a pedir a José, si estás ahí, si puedes leerme ese pasaje allí. Dice, perdón, el del 7 al 8, ¿verdad? Dice, descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Muchas gracias, José. Entonces ahí vemos en términos de conocimiento, en términos de saber, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. En relación a la creación, Dios, el atributo intrínseco es de que Él es omnisciente, es una característica de Él. Pero eso es diferente a la trascendencia, porque es una característica relacional con la creación, de posición con la creación. Entonces, Él trasciende la creación en conocimiento, en entendimiento, lo hace un ser superior, estar por encima de la creación. Tenemos otros pasajes preciosos como Isaías 40, 12, 12. Le voy a pedir a Dani si me puede leer, porfa. Claro, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Allí vemos otro pasaje que nos habla de que Dios trasciende la creación, Dios está por encima, es mayor de la creación, ¿verdad? Es aquel que la creó, por lo tanto no hay nada en el universo que se compare con Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios Hijo, de Dios Padre, de Dios Espíritu, porque tenemos pasajes en la Biblia que los tres estuvieron involucrados como uno en la creación, ¿verdad? Luego tenemos Isaías 55, 8 al 9. Le voy a pedir a Cami si puede leérmelo, porfa. Sí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, gracias, Cami. Entonces, aquí lo que vemos es de que aquí trasciende
en la manera de pensar, en la manera de discernir, en la manera de decidir. Hay una superioridad. Es mayor en todo esto Dios que cualquier criatura, cualquiera de nosotros los seres humanos. Entonces, aquí es donde viene, y traigo aquí a recordar el pasaje que leímos de Génesis, porque tenemos varios pasajes en Génesis, en la Biblia, que dicen que Dios no cambia de parecer y justifica por qué, y dice porque Él no es como los seres humanos, que cambia de pensar. Si Dios es omnisciente, no tiene sentido que Él cambie de opinión. Este pasaje de Isaías nos deja ver la trascendencia de Dios. Nos habla de que Él simplemente, las maneras en las que maneja las situaciones, los pensamientos, las intenciones del ser humano, Dios no funciona igual, ¿verdad? Entonces genera una... Ahora, el pasaje no está diciendo que son totalmente opuestos. El pasaje está diciendo que no son lo mismo, ¿verdad? El pasaje no está diciendo de que no hay nada en común, ¿no? El pasaje simplemente está comparando y está poniendo los pensamientos, está poniendo los caminos de Dios como superiores, como por encima a los de los seres humanos. Luego tenemos en el Nuevo Testamento Efesios 4:6 y le voy a pedir a doña Lorena si me lo puede leer, por favor. Creo que está sirviéndose algo de cenar, entonces yo leo Ok. por ella. Adelante, Javi. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Gracias, Javi. Entonces vean ahí en las posiciones. Dice un solo Dios y Padre de todos. Eso habla de una posición sobre la creación, ¿verdad? Sobre aquellos que Él creó. Dice que está sobre ellos. Ahí está hablando no solamente de autoridad, está hablando de posición, está ya hablando de superioridad, ¿verdad? La supremacía de Dios sobre todo lo que Él creó. Dice que está sobre todos, que es por todos. Eso habla un poco de inmanencia, pero, y ahora lo vamos a ver, pero el hecho de que está sobre todos habla de una posición, de un conocimiento que simplemente lo abarca todo y por ende no es relacionable con la manera de, o sea, no es igual que como lo hacemos los hombres, ¿verdad? Y dice que en todos. Luego Colosenses 1:17, le voy a pedir a Carlos si me puede leer ese versículo, porfa. Con Carlos. mucho gusto. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, gracias, Carlos. Pueden ver la relación de Dios con su creación. No está revelando un atributo intrínseco de Dios, sino que está hablando de una característica relacional de Dios, posicional de Dios con su creación, ¿verdad? Y vamos a ver, entonces, resumen. En relación a la creación, Dios es mayor que su creación, está por encima y no depende por ende de ella. Dios es independiente de su creación. Su creación no lo determina a Él, porque Él trasciende sobre la creación. Y esa es la idea simple, digamos, más sencilla de lo que significa la trascendencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, porque Dios es infinito y su creación es finita, Dios se trasciende la creación. Tienen características diferentes, infinitez y finitez, ¿verdad? Entonces, el ser finito no puede clamar entender lo que es infinito, aquel que es infinito. La creación finita no puede clamar dominio o clamar gobierno o impacto sobre aquel que es infinito y que es superior. Porque Dios tiene un soberano control del universo, Él trasciende el universo y toda la creación. Porque la majestuosidad de Dios se puede ver y se puede comprobar, esta puede ser exaltada sobre todo.
¿Por qué? Porque Dios lo trasciende todo. Entonces, ahora quiero participarlos a todos. Quisiera escuchar tal vez unos 3 y les pido que dejemos que participen todos hasta donde se pueda. Seamos concisos con la participación para lograr los objetivos que tengo aquí en el estudio bíblico, ¿verdad? Si hay algún tema, alguna pregunta que se desvíe de lo que estamos viendo, les pido que lo veamos al final si tenemos tiempo, o si no, se pueden acercar a mí sin ningún problema. Entonces, con respecto a este tema, ¿cuál debe de ser nuestra reacción como creyentes a la trascendencia de Dios sobre nosotros, sus criaturas, sobre todo lo creado, sobre este país, sobre el planeta, sobre el universo, sobre los peligros, sobre los retos que tiene el mundo y sus cosas, ¿verdad? Cuando Dios trasciende lo que sucede en la creación. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción? Entonces quiero detenerme aquí como para saber, después de que vieron esos versículos, después de que vieron esta relación, ¿qué piensan debe ser nuestra reacción como creyentes ante esa información? Obediencia para mí, obediencia, sumisión, reverencia, Excelente. adoración. Excelente, doña Carmen. Dijo un montón, voy a apuntarlas, un momento. Entonces dijiste reverencia. Obediencia, Ajá. sumisión, reverencia y adoración. Sumisión, reverencia y adoración. Adoración. Dime por qué. ¿Por qué Reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pienso Ajá. en ellos? Ajá. Está bien. Porque es como que Dios ¿cómo le explico? Constriñe es la palabra, como que lo cautiva. Digamos, Ajá. todo lo que él es, lo cautivara a uno. Prácticamente hasta, yo no sé, no podría explicar como algo como tan grande, tan grandioso, Ajá. lo puede dejar a uno de ahí como en shock. Claro, claro, esa es una reacción increíble de la presencia de Dios. Excelente. Muy bien, doña Carmen, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera compartir, expandir, comentar lo que doña Carmen comentó, o si tiene alguna otra reacción que le hace sentir también? Reverencia. Yo leía un artículo con mi esposa hace unos días atrás que estábamos precisamente estudiando con respecto a la naturaleza de Dios. Algo muy interesante. Lo primero que tenemos que aceptar es que la naturaleza de Dios se sale de nuestra propia inteligencia. No podemos entender a Dios de una forma humana. Sin embargo, Dios se ha placido en su palabra de revelarnos un poco de su naturaleza, pero muchas de las cosas que él es o que representan se escapan de cualquier forma de inteligencia humana que pudiera capturar la esencia de Dios. Sin embargo, cuando vemos ese tipo de ejemplos en la palabra de Dios, a mí lo que se me viene a la mente es esa soberanía, ¿verdad? Donde Él está sobre todo, Él reina sobre todo, y nosotros tenemos que reconocer esa relación que usted decía entre superioridad e inferioridad, criaturas y creador, y aceptar que muchas veces, a pesar de que no entendemos qué sucede a nuestro alrededor, Dios sigue estando en control y sigue siendo soberano sobre todo lo que sucede en este lugar. Y el último aporte pequeñito es que había una característica que estudiamos, era la inmensidad de Dios. Entonces, en contraposición a la omnipresencia, Dios está en todo lugar, pero lo que entendimos cuando vimos la palabra inmensidad es que no solamente Dios está en todo lugar, sino que Él no está por porciones, no es que está un poquito más aquí y un poquito más allá, sino que Él, su inmensidad cubre todo y llena todo en su totalidad. No es que hay porciones más pequeñas que otras en diferentes lugares. Entonces eso me impactó mucho particularmente porque es una llenura completa, ¿verdad? Dios está en todo lugar y en esencia está en todo lugar con toda su plenitud. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Excelente, muchas gracias, Esteban. Buenísimo. Cuando mencionas allí inmensidad de Dios, si Dios es inmenso o su inmensidad, ¿el ser humano es qué? Pero primero no podemos estar en todo lugar y no podemos llenarlo todo tampoco. Entonces estamos en una posición, como le decía, de inferioridad en todo sentido.
Entonces, todo sentido. ¿cuál debería ser la reacción de esa diferencia? Pues yo creo que lo mismo que decía doña Carmen, pues humildad, sumisión, aceptar, ¿verdad? Una aceptación, porque a veces al ser humano le cuesta un poco entender precisamente esos caminos que dice aquí que son más altos que los nuestros. Y a Así veces el ser humano tiende a cuestionar por qué, Así es. sin entender que Dios es soberano y Dios está en control de todo lo que sucede. Entonces, no está en nosotros el cuestionar esas Y cosas. que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Ujú. Ajá, No ajá. es lo que piensa, porque su pensamiento va más allá en esa inmensidad, en esa soberanía. Él tiene un plan perfecto que no vamos a comprender por más que rebusquemos debajo de las piedras, porque más que usted busque un comentario bíblico, busque allá, busque acá, le pregunte a fulano, sutano, hasta que lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de cuál era la verdad. Así Lo que es. podemos hacer es por fe, ¿verdad? Creer en esa soberanía de Dios. Excelente. No, muy bien dicho. Esa era la palabra que andaba buscando, humildad. Ujú. Muy bien, hermanos. Adelante, Andrés. ¿Puedo? No, no Andrés importa. Andrés, vaya. y luego Carlos. Ok. No, pienso igual, digamos, hay dos palabras, sí, sumisión, o sea, entender, al entender esto, digamos, que me queda más claro de mi posición como criatura y luego como hijo también, ¿verdad? Porque como criatura creo que la mayoría de cierta forma lo entiende o más o menos cree que hay un ser superior, ¿verdad? Ujú. Pero como hijo es aún más lindo saber, digamos, que nuestro Padre Celestial está por encima de todo y que uno como hijo tiene que nada más ser humilde, someterse a eso y disfrutar también, porque puede uno pensar, yo haría esto, o porque hizo esto, ¿verdad? Y sino que más bien es disfrutar esa inteligencia tan grande y ¿verdad? Esa soberanía, ¿verdad? Que al final es para bien. Entonces Claro. hay que disfrutar, yo creo que esa posición nuestra. No nos toca la parte difícil que ya la hizo él. Digo, o sea, por eso que dijiste disfrutar, entiendo que la reacción es también gozo, ¿verdad? Gozo de que es así, ¿verdad? Y que nosotros no somos así, ¿verdad? Y que Él es así, por eso es que Él es Dios, nosotros no, y Él es el que está en control. Y eso debería darnos gozo, ¿verdad? Que es una reacción importante de conocer de que él nos trasciende, ¿verdad? Sobre todas nuestras situaciones, Él trasciende, ¿verdad? Y si Él nos pide algo y eso provoca X cosa o produce X cosa, tener paz porque Él trasciende, ¿verdad? Y fue quien lo pidió, ¿verdad? Gloria a Dios, buenísimo, Andrés, excelente. Carlos, Sí, señor. adelante, querías participar, ¿verdad? Don ¿Listo? Carlos, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, Ahora sí. sí, Ahora sí me escuchan. sí. Ok, perfecto. Gracias. Todavía estoy novato con esto de Zoom. Lo que me resalta a mí de esa explicación de trascendencia es lo que me vino en la mente inmediatamente es microvisión y macrovisión. Microvisión, que es lo que nosotros tenemos, somos finitos, no podemos tener la visión tan macro como lo puede tener Dios, que es totalmente completo, pleno. Entonces, nosotros, al saber eso, que somos micro, que pensamos pequeño, o véalo así, eh, que nosotros tenemos una porción de una película. Se recuerda que, digamos, una película está como en una cinta, ¿verdad? Y Ajá. nosotros tenemos una porción bien pequeña y esporádicamente, digamos, como un tipo de rompecabezas. Pero él tiene toda la película. Ujú. Él tiene todas las rompecabezas completo. Entonces, él sabe por qué ocurren las cosas y por qué él permite las cosas. Entonces, mi reacción como ser humano, yo usaría palabras como confiar en Dios, Ujú. porque yo soy micro y él es macro.
y obediencia sobre todo. Así O es. sea, debo ser obediente delante de Dios porque Él es soberano, porque Él es grande y Él ve las cosas. Imagínense que Él dice que desde que Él tuvo pensamientos de nosotros antes de la fundación del universo. Ajá. Si se puede Excelente. imaginar eso, Ajá. Excelente. antes de la creación del universo, Él nos tenía cada uno de nosotros pensado cómo íbamos a hacer, cómo le íbamos a servir. Está en nosotros en decidir si lo hacemos o no, pero Él ya lo tenía planeado. Entonces, es confiar y obediencia, obviamente, y eso debería traer gozo, ¿verdad? Excelente. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Ahora, Aarón, y por último, y vamos a volver a la presentación y luego vamos a dar más oportunidad de participación. Nada más, acuérdense, estamos estudiando Génesis, ¿verdad? El creador y la creación. Entonces, es importante ver esas dos características que relacionan a estos dos, creador y creación. Por eso es que lo traigo hoy, porque estamos estudiando Génesis y estas dos características hablan de la relación entre Dios con respecto a su creación. Entonces, cómo la trata, cómo la maneja, cómo la administra, ¿verdad? ¿Qué decisiones hace sobre ella? Hay cosas que simplemente, para ustedes y yo, haber leído los últimos versículos donde dice que se va a eliminar a la raza completa, no es fácil para nosotros ver eso y vienen un montón de dudas y preguntas, pero nos recordamos que el creador en relación a su creación, él trasciende la creación, es mayor, es superior. Adelante, Aarón. Sí, gracias, Henry. No, a mí lo que me genera es gratitud, porque Eso. es lo que hablabas el domingo, el despliegue de la gracia de Dios, como un Dios que está por encima de todo y que ve una humanidad sumida en pecado, aún así insiste en seguir adelante con su plan de salvar. Claro. Y eso me genera gratitud, porque me recuerda la gracia de Dios, ¿verdad? Esa trascendencia no hace que Él deje de mostrar gracia, y me da un ejemplo lindísimo de cómo yo, criatura, también tengo que hacer eso mismo con los demás. Amén. Qué lindo. Excelente, mi hermano. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Gracias a todos, de verdad, por sus participaciones. Esto lo hace muy rico el compartir de esta manera. Vamos a volver un poquito a los textos y ahorita vuelvo a entonces, cuando hablamos de nuestra reacción, voy a resumir, lo hicieron muy bien. Un sentido, debemos de reaccionar en un sentido de reverencia al Señor, de obediencia, de una intención de sumisión ante su grandeza, su inmensidad, un sentido de querer adorarle por quién Él es, por esa característica de Él, sabiendo lo finitos que somos, lo micro que somos, ¿verdad? Entonces entendemos mayor y confiamos más, digamos, podemos confiar en su soberanía. Podemos reaccionar con humildad por nuestra pequeñez en frente de su inmensidad, ¿verdad? Podemos disfrutar esa realidad porque como hijos, Él es por nosotros. Podemos tener paz, podemos dormir con paz, sabiendo de que Él trasciende sobre todo lo que nos sucede, lo que nosotros ya no podemos trabajar, lograr, producir mientras dormimos y descansamos, Él trasciende sobre todo eso, ¿verdad? Como hijos podemos gozarnos, estar agradecidos, tener paz. Es lo que esta doctrina produce en cada uno, debe de producir en nosotros sus hijos. Hablemos de esas respuestas, tal vez con estos pasajes que estamos poniendo aquí. Y le voy a pedir a Aarón si me puedes leer Salmos 48:48. Ahí está en la pantallita. Dice: grande es el Señor
y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Esto es un ejemplo de su trascendencia, ¿verdad? Y que por ende es digno de ser alabado. Entonces tenían razón ustedes cuando dijeron alabanza. La misma palabra de Dios, el salmista reacciona de esa manera, ¿verdad? Luego, otro ejemplo, Filipenses 2, 9 al 11. Le voy a pedir a Cami si puede leerme este pasaje, por favor. Sí, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en este pasaje, gracias Cami, lo que vemos es sumisión, ¿verdad? Adoración para que todo el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están tanto en el cielo como en la tierra. Está hablando de todos los seres celestiales y todas las criaturas en general, que muestren sumisión a Dios por su grandeza. Y ahora está hablando del Hijo. Está hablando que el Padre exaltó al Hijo, le confirió una posición de trascendencia también, ¿verdad? Y es a su nombre que podemos mostrar sumisión. Cristo está en autoridad sobre todo lo que él creó y fue exaltado de esa manera por el Padre. Entonces nuestra reacción es sumisión, adoración. Luego tenemos Apocalipsis 4, 2. Le voy a pedir a doña Carmen si está por allí, si me puede leer Apocalipsis 4, 2. Hoy, Henry. Sí. Apocalipsis, aquí está. 4:11. Es No el sé, que puso ahí. ahí está en la pantallita, ¿lo ves? Sí, dice 4:11. Bueno, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias, doña Carmen. Entonces, lo que vemos ahí es la razón de la adoración, porque él trasciende la creación, porque él es el creador que trasciende su completa creación. Entonces, vemos confirmación de lo que ustedes compartían ahora, ¿verdad? Él es digno de ser alabado. Ahora, a esta doctrina hay algunas objeciones de la trascendencia de Dios. La primera es que esta idea de que Dios trasciende, que Dios es mayor, superior, por encima de la creación, no permite que se le pueda conocer. Entonces, prácticamente la primera alternativa que estas personas objetan es de como no somos nada como Dios, somos diferentes como Dios, porque eso es lo que enseña la trascendencia, ¿verdad? Entonces no podemos conocer. Esa sería una manera de ver. Otro grupo niega completamente la trascendencia de Dios y considera que somos iguales, ¿verdad? Fuimos creados a su imagen e interpretan eso, fuimos creados por él y somos iguales a Dios. Yo creo que ni el enfoque 1 ni el enfoque 2 son bíblicos. Un enfoque bíblico en cuanto a la trascendencia de Dios no se considera que no somos nada como Dios. No, sí hay un vínculo, lo hemos visto, fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Y dice que algo de Dios nos dio, y lo vimos un domingo, que él respiró vida, aliento de vida, le dio algo de sí al hombre. Y del hombre fue creada la mujer, y del hombre y de la mujer empezó la humanidad. Entonces, ese sentido relacional de Dios definitivamente lo inscribió en el ser humano. Hay algo similar, hay similitud. No somos iguales, no somos mini dioses, no somos divinidades menores, como lo consideran, digamos, las mitologías, digamos, griegas y demás, o el paganismo. No usamos esos términos porque nosotros no tenemos la misma esencia de Dios. Pero sí fuimos creados con similitudes, en similitud a Dios, ¿verdad? Donde Él inscribió su imagen en nosotros. Nos dio la capacidad
esa relación entre Él y nosotros, esa similitud, no es igualdad, nos permite reflejar su carácter, nos dio conciencia moral, conciencia espiritual, algo que es similar a Él y nosotros podemos proyectar eso. Nos puso en gobierno sobre la creación de manera que le pudiéramos reflejar, pero sabiendo de que éramos dependientes de Él. Y es algo que hemos venido estudiando poco a poco a través de los primeros 6 capítulos del Génesis, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que esta objeción no es válida, porque nosotros lo que tenemos es una similitud con Dios, una similitud que exactamente es la que nos permite conocerle. Justamente es lo que nos permite conocerle. Entonces, creo que la trascendencia no niega la capacidad de poder conocer a Dios. Más bien, creo que empuja al ver un Dios majestuoso que trasciende el ser humano, nos empuja a querer conocerle, nos mueve a querer conocerle, a ser dirigidos por Él, a vivir en sumisión a Él, en conocer en qué debemos de obedecer, en qué debemos de depender de Él, ¿verdad? Entonces creo que más bien empuja hacia el Señor, no distancia del Señor. La segunda objeción es que la trascendencia hace un Dios fuera de nuestro alcance, proyecta un Dios distante. Bueno, realmente creo yo que hay que leer bien los pasajes en la Escritura cuando está hablando de esa trascendencia, porque para hablar de algo que es macro, algo que es eterno e infinito, que eso se sale de nuestra capacidad, se tienen que utilizar lenguaje muy filosófico a veces para hablar de esa trascendencia. Cuando hablamos que Dios es inmutable, cuando hablamos de que tantas características, digamos, que Él es simple, ¿verdad? Que Él es un solo ser, no tiene partes, ¿verdad? Cuando hablamos de todas esas características que se refieren a esa omnisciencia, soberanía, supremacía, definitivamente a veces se habla de conceptos muy abstractos, ¿verdad? Y eso uno debe tener cuidado de generar un sentido, digamos, de no cercanía o no involucramiento, ¿verdad? Pero si se explican bien y si se presentan bien, creo que no tiene por qué reflejar, digamos, este tipo de comunicación. Entonces, la primera respuesta a esa objeción, yo diría, es la misma inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios hace imposible poder ver a un Dios fuera del alcance y a un Dios distante, ¿verdad? La misma trascendencia, vimos los pasajes, cómo hablan de trascendencia e inmanencia, pero la inmanencia per se, ya la vamos a estudiar, nos elimina cualquier posibilidad, digamos, de pensar en un Dios que simplemente no se involucra. Y la segunda razón es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne, Dios vino al mundo y se reveló en forma humana, se dio a conocer. Lo que necesitamos saber sobre Dios lo vimos en el Hijo. Y es la expresión del Dios que trasciende. Entonces, realmente, tanto por la inmanencia de Dios como por la encarnación, no creo que la trascendencia produzca esa imagen, esa visión de un Dios así, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la inmanencia de Dios. Cuando hablamos de su inmanencia, la trascendencia de Dios habla de su relación con la creación, la trascendencia, de que Él es superior o mayor a la creación. La inmanencia habla de Dios en la creación. Y esto lo vamos a decir, significa que Dios está en la creación, que Dios está presente en el universo. Ahora, cuando la palabra inmanencia no habla en sentido de que Dios es parte de la creación. No, Dios es creador y está presente y está en la creación. No habla que Dios es como una sustancia que se despamarra por todo. No, cuando hablamos de inmanencia es que es la causa, es el que la sostiene, es el que la controla, es el que la gobierna. Entonces no es un sentido de llenura como una sustancia física o como un gas.
es el sentido de una presencia gobernante, una presencia causante de que la creación exista, de que la creación subsista, que se sostenga. Significa que está permanentemente involucrado en la creación. ¿Por qué? Porque la creación depende de él para existir, para mantenerse, para funcionar, ¿verdad? Entonces, eso habla de la inmanencia. La inmanencia habla de su presencia, su involucramiento en causar que la creación se mantenga y funcione tal y como él la quiere. La inmanencia nos describe todo lo contrario de pensar a un Dios separado y distante. Más bien nos da la imagen de un Dios que está involucrado, no separado, pero está allí presente activamente de manera personal en la vida de las criaturas que él creó, ¿verdad? Y es justamente la característica relacional de Dios que nos permite entender esa cercanía. Uno puede, debido a la inmanencia de Dios en la creación, uno puede aproximarse a Dios. Uno puede, y Dios está en disposición de satisfacer las necesidades que tiene sus criaturas, el ser humano, por esa inmanencia. Me encanta hablar ahora de este involucramiento siempre con estas imágenes, porque cuando hablamos, quiero que podamos ir uniendo las dos, que podamos unir la trascendencia de Dios, mayor, superior, por encima, pero también su involucramiento, su presencia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta foto, yo veo, ¿verdad? La mayor, superior, afuera, pero también por su omnisciencia, su omnipresencia, ¿verdad? Él, su soberanía, su supremacía, él está allí presente en cada rincón de esa creación. Ahora, cuando veo el planeta Tierra, también pienso en el universo completo, porque él está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, por encima, pero íntimamente, personalmente involucrado, causando el planeta girar, causando el planeta funcionar, causando cada una de las cosas que se necesitan para que se sostenga y para que funcione la creación. Vamos a ver Salmo 139. ¿Cuál es la base bíblica para la inmanencia? Y le voy a pedir, vamos a ver, voy a ver caras para saber a quién puedo llamar. Ya vi 1, ya vi 2, ya vi 3 y ya vi 4, ya vi 5. Ahora sí, vamos de nuevo. Entonces, les agradezco que participen para que si no se vuelva muy cansado de estar escuchando una sola voz. Le voy a pedir a Carlos si puede leerme Salmo 139, 7 al 10. ¿Me escuchan, verdad? Me refiero al otro Carlos, al doctor. Perdón, Carlitos. Señor. Adelante, Carlos. Salmo 139 del 7 al 10. Vamos a ver. Ahí está en la pantalla. Sí. Reina Valera, 1960. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muchas gracias, Carlos. Vamos a desarmar un poco este pasaje. Él trasciende, pero él también está presente, involucrado. Veamos con qué frases vemos eso. Habla de la imposibilidad de estar en un lugar donde Dios no esté en control o trabajando o presente.
Eso lo vemos cuando dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Eso asume de que Él está en la creación, ¿verdad? Trasciende, pero también es inmanente en la creación. Él está presente. Dice, cielos, ahí estás tú. Seol, ahí estás tú. Dice, si voy al extremo, a lo remoto del mar, ahí estás tú. Pero ahora no solamente habla de presencia, habla de guía y habla de asirse, de respaldo, de refugio, de apoyo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente vemos su presencia, pero vemos también causa el sostenimiento de su hijo, del salmista. Lo guía, lo sostiene, lo cuida. No solamente está presente, pero también está activo, causando el funcionamiento y la existencia de su hijo, el salmista. No sé si lo pueden ver. Y eso para mí me sorprende, esta preciosa característica. Voy a pedirle, no sé si... ¿Qué me pasó? Jeremías 23 al 24. Doña Sandra, no sé si gusta leernos este pasaje. Qué alegría tenerla con nosotros. Igualmente, sí, con mucho gusto. Voy a ver si me dan los ojos, porque la letra es muy chiquitita. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El otro pasaje, el de Jeremías, el que está bajito. Sí. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Muchas gracias, doña Sandra. Qué belleza de pasaje. Ahí mismo, Jeremías, Dios está hablando por medio de Jeremías y se está dando a conocer a Israel. Y una vez más, y le está diciendo, o soy un Dios de cerca o soy un Dios de lejos, ¿verdad? Y está dando una pregunta, haciendo una pregunta retórica, y lo que le está dejando a ellos es, escojan, ¿verdad? Porque ustedes están viviendo como si yo fuera un Dios de lejos. Lo que hacen frente a mí, todo lo que están haciendo, que son aberraciones contra Dios, Dios llamó a Israel su amada, su esposa, ¿verdad? Y específicamente lo que ha hecho Israel es serle infiel, se ha prostituido ante las naciones. Entonces él está diciendo, ¿soy acaso yo un Dios de cerca, perdón, de lejos, como para que ustedes crean que pueden hacer eso sin que yo me dé cuenta? ¿Verdad? Y habla, este es un profeta confrontando la nación y les dice, nos deja ver la verdad sobre Dios. Es un Dios de cerca. Él se declara un Dios de cerca, que puede ver, que puede entender. Dice, ¿podrá alguno esconderse? O sea, ¿alguien puede esconder algo de Dios? Dios nos creó para ser dependientes de Él, para reflejarle, para servirle y para adorarle. Lo hemos visto desde el inicio que estudiamos Génesis. El ser humano, Dios está allí porque somos dependientes de Él para poder hacer todo eso. Entonces le reclama a Israel de cómo se le ocurre pensar que Él no estaba presente. Y luego habla que su llenura de los cielos y la tierra, cuando habla de llenura, de nuevo no está hablando en términos de sustancia, está hablando en términos de presencia, de control, de cuidado, de que Él crea, digamos, Él causa que las cosas funcionen y se mantengan. A eso se refiere con esa llenura. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Jeffrey si me puede leer Hechos 17, 27 al 28. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Gracias, Jeffrey. Ahí podemos ver una característica innata de la inmanencia de Dios. Él está presente, Él está activo, porque es necesario para que existamos, para que nos movamos, para que vivamos. Y esto creo yo que no es exclusivo de los hijos de Dios. Vemos a los no creyentes, a todos los seres humanos, Dios está presente. Aunque el pecado los separa
Por lo tanto, la relación no puede ser igual, no puede ser como Él la diseñó, ¿verdad? La vida de los creyentes, de las criaturas no pueden ser por esa separación. Eso no quiere decir que Dios no es inmanente sobre su creación, ¿verdad? Y que hay parte de la provisión general, de la gracia general de Dios, que está involucrado, permitiendo que un no creyente respire, proveyéndole a un no creyente para que coma, proveyéndole a todos los seres humanos para que puedan crecer, para que puedan hacer las cosas conforme para lo que fueron diseñados. Ahora, el problema es que el pecado de los seres humanos los desvía a su pecaminosidad, los desvía hacia donde los lleva. Pero, digamos, es realmente inmanente porque Él causa la existencia, causa el desarrollo, causa la vivencia del ser humano. Romanos 1, 19. Y le voy a pedir, no sé si ya doña Lore está por ahí. Aquí estoy. Eso. Romanos 1, 19. 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Muchas gracias. Entonces, este pasaje nos habla de que Él está presente en la creación y es conocible. Dice que hay una parte de lo que podemos conocer de Dios, que Dios nos lo ha hecho intrínseco, que podemos verlo evidentemente en la creación. Eso quiere decir, habla de un Dios que está presente, dándose a conocer, queriendo ser conocido, queriendo que nos aproximemos a conocerlo, ¿verdad? También sabemos de que Él se reveló por medio de su Hijo, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 4:13. Vamos a ver quién más que no haya leído, que quiera leer Hebreos 4:13, entre y lea. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gracias, Pau. Veamos ese pasaje. No hay nada que se le sea oculto porque está presente, ¿verdad? De nuevo, la diferencia entre omnisciencia y inmanencia. Uno es presencia causando que las cosas funcionen y existan. Omnisciencia es su presencia como característica propia de su carácter, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es de que todas las acciones, Dios nos creó para representarle, Dios nos creó para alabarle. Y Él sabe las acciones de todas las personas. Vivimos por ser sus criaturas dándole cuentas a Él. De si vivimos nosotros para lo que nos diseñó y en dependencia de Él, ¿verdad? Y esto nos habla de la parte de la inmanencia que tiene que ver con Dios cuidando y Dios gobernando sobre las vidas de sus criaturas, ¿verdad? Muy bien, entonces en relación a la creación, Dios está involucrado en la creación, causando que exista, que sobreviva, que funcione, y esa es la inmanencia de Dios en la creación. Perdón, entonces cuando hablamos de inmanencia de Dios en su creación, estamos hablando de la razón es que Dios causó la creación y por ende tiene el derecho de mantenerla y sostenerla funcionando. La inmanencia de Dios es necesaria porque Dios es el creador. Dios y sus criaturas, estas dependientes de Él para existir, entonces Él se mantiene sosteniendo a sus criaturas, ¿verdad? Y ese es su involucramiento específico. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte donde cuál debe de ser nuestra reacción a esta doctrina de la inmanencia de Dios, su involucramiento. Y para esto quiero saber la opinión. Si usted no ha participado, le pido que permitamos que los que no han participado, darles posibilidad que puedan participar. Adelante, queremos oírlos a todos. ¿Cómo reaccionamos ante este involucramiento de Dios con sus criaturas y más con sus hijos?
Bueno, para mí es entre alegría, gozo y confirma la dependencia, ¿verdad? Que no podemos estar en lo individual, sino que definitivamente para todo y todo dependemos de Dios. Y no tenemos, por un lado, tranquilidad de que no estamos solos y de que no dependemos de nuestras capacidades, pero también una responsabilidad de cumplir con todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que hagamos. Excelente, Pau, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, tal vez muy en línea con lo que mencionaba Paola, es una profunda confianza en la protección y cuidado de Dios de nosotros, pero también un respeto profundo hacia los demás, ¿verdad? Porque también ahí está Dios, ¿verdad? En las demás personas. Claro. Excelente, Mauricio. Buenísimo. Y la creación en sí, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Confianza, respeto. Qué chido eso. No lo había pensado así. Confianza en su protección, respeto a los demás, donde Dios también está allí presente, ¿verdad? Funcionando, ¿verdad? Que eso es súper chiva porque quiebra la individualidad más bien, ya que estamos en la misma realidad, ¿verdad? Nos hace ver a los otros también como personas donde Dios es inmanente también, ¿verdad? Súper bien, súper bien. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Cómo reaccionamos a esta inmanencia? Bueno, yo pensé como con gratitud, que es parecido a lo que Aaron decía antes, pero porque siento que es muy inmerecido como que el Señor esté tan involucrado y sí, pensé como en gracia y mi respuesta sería gratitud. Excelente, excelente. Vamos a volverlo hasta más práctico. Todo esto que estamos haciendo es práctico, pero entonces pensemos en nuestras tristezas, en nuestros enojos, en nuestra falta de contentamiento. ¿Qué más? ¿Qué se me ocurre? En nuestro celo, cuando estamos celosos de lo que otros tienen. Ya puse 4, voy a apuntarlos. A ver, y yo quiero que alguien me diga cómo lo piensa. Pensemos cuando Pastor. estamos... Adelante, Carlos. Sí. ¿Qué dije? Dije celoso. Tristezas. De hecho, cuando usted dijo tristezas fue como que me robó la palabra de la boca. Ok. Porque justamente pensaba en las personas que bueno, en determinado momento están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Digamos que de mucha tristeza. Ajá. Pensar precisamente, o más bien esta inmanencia de Dios, yo creo que puede dar mucho, digamos, mucho consuelo en el sentido de que si alguien está pasando por algo muy malo, o digamos muy malo no, sino algo que genere tristeza, ¿verdad? Se me ocurren cosas como por ejemplo la pérdida de un ser querido, o alguna enfermedad, que son como las cosas que usualmente generan más ansiedad y más tristeza. Pensar en esta inmanencia de Dios y que no existe nada fuera de Él, pienso que si esa persona en ese momento de tristeza se hace consciente de eso, le puede dar consuelo, ¿verdad? Sabiendo que Dios está en control, sabiendo que Dios conoce la situación y la está permitiendo por alguna razón, pero que Él está en control, ¿verdad? Porque uno tiende mucho, cuando está muy triste, uno tiende mucho o las personas, creo yo, inclusive los cristianos, tendemos a pensar como que Dios se olvidó de nosotros o que no está en ese momento con nosotros. Entonces creo que ser conscientes de esa inmanencia puede traer consuelo, ¿no? Esto está feo, pero Dios está en control. Yo sé que Dios, nada de esto está fuera de Dios y te puede traer como consuelo en medio de esa situación. Excelente, Carlos. Buenísimo, Charlie. Rebe, adelante. Manu, yo creo que era el autor C.S. Lewis que describió nosotros creyentes que frecuentemente practicamos una vida
de ser ateos prácticas. Vivimos partes de nuestro día o semana en dependencia del Señor, pero hay un gran periodo de tiempo donde prácticamente olvidamos de Él. Y yo creo que esta doctrina de la eminencia de Dios, cuando nosotros realmente damos cuenta de que dependemos 100% de Él, que Él está siempre presente con nosotros y no hay nada que pasa afuera de su control, es soberano, nos quita esta posibilidad de funcionar sin Él, nos hace humildemente ver, como dijiste, de las emociones. Hoy, con una profunda tristeza entró mi corazón en una situación como mamá, si en este momento yo hubiera recordado, el Señor está conmigo, me está sosteniendo, pero aún más está con este hijo y está soberano, le va a santificar, si yo había recordado esto en este momento, mis emociones de tristeza, no había desaparecido la tristeza, pero había sentido esta increíblemente sostén que Dios me da, pero también el enojo que sentía en este momento, había sido confrontado por el Señor. Entonces me parece que es una doctrina tan práctica por el día diario viviendo en dependencia del Señor. Claro, gracias, Rebe, excelente. Adelante, Esteban. Gracias. En la línea de lo que estaba comentando el hermano Carlos anteriormente, a mí se me vino a la mente el Salmo 34, 17 y 18, que dice, claman los justos y el Señor los oye y los libre de todas sus angustias, pero principalmente el 18 que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces eso me hace mucho pensar en esta inmanencia de Dios, porque la misma Biblia declara que cuando estás atribulado de corazón o afligido de corazón, Él está cercano, no está lejano, como esa tesis que usted comentaba al principio, de algunas personas que creen que la trascendencia lo aleja. Al contrario, creo que esta inmanencia de Dios hace que lo percibamos a Él cercano a nosotros, al punto de que la misma palabra de Dios así lo declara, de que Él está cercano a nosotros, escuchando nuestros ruegos y nuestras oraciones. Amén, qué chido, amén. Quiero pedirle un voluntario que me diga cómo nos ayuda estas dos doctrinas a administrar cuando estamos celosos de lo que otros tienen. Piensen. ¿Puedes En el repetir esa parte? contentamiento. Pau, excelente, dele, Pau, dele. Entonces voy a repetírselo para Aarón. Sí. Voy a hablar de varias emociones, de varias cosas que normalmente nos afectan en el diario, ¿verdad? Entonces quiero que puedan, participen, usen lo que acabamos de estudiar, esas características de Dios en relación a nosotros para administrar este tipo de emociones cuando estamos celosos por lo que otros tienen. Pau, dele. Bueno, yo lo que iba a decir es que hay que trabajar en la parte del contentamiento, de que Dios es soberano y tiene el control de todo y está en absolutamente todo. Yo debería sentirme tranquila y satisfecha con lo que tengo porque es lo justo y necesario. No puedo estar deseando o anhelando lo ajeno si Dios me da a mí lo que yo tengo y es justo lo que necesito, porque Él es perfecto y Él sabe lo que yo necesito, no lo que mi carne o el mundo me diga que lo que yo debo necesitar o debo de tener. Excelente, ¿verdad? Y eso es conocimiento de su inmanencia y de su trascendencia. Excelente. Ahora, cuando nos enojamos por algo, digamos contra alguien, nuestro enojo por a lo que alguien nos hizo, nos dijo, ¿quién me puede ayudar a cómo aplicar la trascendencia y la inminencia de Dios sobre cómo reaccionar y administrar ese enojo? ¿Puedo? Adelante, Carlos. Sí. Pienso en Cristo. Cuando Él estaba a punto de ser crucificado, pienso en el maltrato que Él recibió. Pienso en lo feo que lo tuvo que pasar. Y tanto así que en el Getsemaní le caían sangre, gotas de sangre.
de el inmenso sufrimiento que él sentía, cómo la gente le hacía burla, lo escupían. Yo me pregunto, y es fácil decir, yo sé, pero yo me pregunto, ¿yo he sufrido así? Cristo padeció tantas cosas terribles y lo que yo he sufrido es muy pequeño en comparación. Entonces, a veces eso me ayuda a ubicarme. ¿Sabe qué? Cristo sufrió peores cosas y debería estar agradecido porque hay gozo, como dice Santiago, cuando uno sufre por la causa de Cristo. Muy bien. Excelente. Entonces pienso que por ahí, pienso en Cristo cuando paso por momentos difíciles. Muy bien. Ahora, ¿cómo te podría ayudar el que él es inmanente para administrar el enojo con una persona? ¿Cómo me puede ayudar? Que él se relaciona conmigo, que él también estuvo enojado, ¿verdad? Él se identifica y que el enojo de él muy bien. fue justo. Ok. ¿Verdad? Sí, es esa presencia, digamos. Él también, ¿verdad? Ahí es donde es como el hijo del hombre, ¿verdad? Entonces, él es hijo de Dios, sí, pero es hijo del hombre. O sea, 100% Dios, 100% hombre. Se identifica con nosotros, padece como nosotros. Entonces, y peores. Entonces, podemos entender eso, ¿verdad? Podemos entender que Él es cercano. Así es. Muy bien. Ahora, por último, y luego volvemos a la presentación. Si perdemos el trabajo, si nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? ¿Cómo su trascendencia, su inmanencia, alguien de los que no ha participado, ya sea Dani, ya sea Doña Lore, ya sea Lobo, Aarón, ¿verdad? Dele, compañeros. O Mauricio. Bueno, yo estaba pensando que tal vez lo pensé un poco más con lo de los celos y este ejemplo que diste del trabajo, como que no, o sea, si entendí bien el concepto de inmanencia, que es que el Señor está constantemente relacionado, involucrado con nosotros, siento que es algo que olvidamos, porque el Señor está permanentemente en nuestras vidas y al sentir celos, para mí en mi corazón es como que valoro más, digamos, la casa de otra persona que el hecho de que el Señor esté permanentemente en mi vida, ¿verdad? Como que estoy olvidando esa realidad, entonces eso hace que yo desee lo que otras personas quieren, o tal vez no estoy olvidando, sí recuerdo, pero no le doy el valor que realmente merece. No sé, es lo que estaba pensando cuando dijiste eso del trabajo, por ejemplo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Manri, Sí. digamos, la inmanencia de Dios en cualquiera de las cosas que me pasan en mi día a día. Él se relaciona conmigo y se relaciona por medio de su palabra. Entonces, recordar la palabra de Dios es una de las formas en que yo puedo, en oración, es una de las formas en que yo puedo darme cuenta que realmente Dios siempre se está relacionando conmigo, porque Él a través de lo que deja escrito me dice, digamos, acerca de la ira, me dice acerca de los celos, me dice acerca de todas esas cosas, de la soledad, por ejemplo, del desamparo, de dónde está mi seguridad, dónde debo poner mi dependencia, no en el hombre, para nada. Entonces creo que en el momento que yo puedo apartar los ojos del hombre y ponerlos en Dios,
ahí es donde yo voy a recibir toda esa inmanencia de Dios y esa relación que Él quiere tener conmigo y yo con Él, obviamente, por su gracia, ¿verdad? Excelente. Entonces, a través de su palabra, de lo que ya nos dejó escrito, a través de todo lo que nos dice en la Biblia, yo puedo traer y hacer esa relación real, Excelente. real en mi vida, Excelente. en cada paso que doy. Entonces, es una buena, yo pienso que es una buena herramienta. Bueno, lo que Dios nos dejó en su palabra es, de ahí es su palabra, ¿verdad? Amén. Y nos anima y nos Y nos anima y nos alienta y nos acompaña y todo. Amén. Todo. Muy bien, doña Carmen. Gloria a Dios por eso. Muy bien, ahora vamos a volver a la presentación para las últimas filminitas y terminamos con un tiempo de oración. Entonces, cuando hablamos de cuál es nuestra reacción a la inmanencia, hablamos de alegría, de gozo, de un deseo de dependencia, de querer obedecer, como decía Mauricio, de confianza en su protección y cuidado, respeto a los demás, gratitud, ¿verdad? Contentamiento, decía Pau. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Hebreos 1:3. Y le voy a pedir a Rebe, si me puede leer, Rebe Henserling, Hebreos 1:3. Sí, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Rebe, no sé si quieres comentar lo que ves ahí en el pasaje, digamos, ¿dónde ves esto que estamos estudiando, su involucramiento, su presencia causando? Bueno, está hablando, ¿verdad?, de Cristo, que Él es el resplandor exacta de la gloria del Padre, la expresión exacta de su naturaleza, y que Cristo, el Hijo, sostiene todas las cosas por la palabra de su verdad. Entonces, esta idea que Él sostiene todo nos hace reconocer que sin Él nada podría ser sostenido. Y Él cumplió todo en cuanto a llevarnos al Padre. Su eminencia, el hecho que podemos estar en relación con Él, es basado en el hecho que Él murió por nosotros, purificándonos de nuestros pecados. Excelente. No hay mayor expresión de ese involucramiento que el haber muerto para que fuéramos purificados, lavados de nuestros pecados, ¿verdad? Mayor expresión de involucramiento. Muy bien, Rebe, muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Aarón. Aarón, léame esta y dígame dónde ves la inmanencia. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Okay, dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Bueno, la trascendencia la vemos en la primera parte, que es, y Él es antes de todas las cosas. Ajá, buenísimo. La inmanencia la vemos en que en Él todas las cosas permanecen. Y creo que nuestra mejor respuesta sería depender, ¿verdad? Y tomo las palabras de Pau, porque ahora que decía lo del trabajo, cuánta esperanza tiene hoy el ser humano en su corazón respecto a su trabajo, ¿verdad? Pareciera que es su fuente de provisión, parece que es el medio para alcanzar sus sueños, sus anhelos, pero el trabajo no me sostiene. En el trabajo no subsisto, en el trabajo no permanezco, es en Él. Y creo que es un lindo atributo que nos recuerda la verdadera motivación por la que estamos acá y por la verdadera motivación por la que debemos hacer las cosas y obviamente hacerlas en dependencia de Él. Excelente, mi hermano, gracias por eso. Buenísimo. Hechos 17:28. Le voy a pedir a Jeffrey
si me puede leerlo y hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde ves ahí si ves la inmanencia, la trascendencia y cómo reaccionas a este pasaje? Dale. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, bueno, veo que porque Dios, bueno, por él es, porque él, bueno, nosotros existimos y nos movemos, todo lo que somos, todo nuestro ser Ajá. completo es a causa de él, ¿verdad? Excelente. Entonces, él está por encima de todo esto, ¿verdad? Todos nosotros. Entonces, creo que es la forma en la que también yo veo que yo le pertenezco a él. Excelente. Soy parte de él. Eso es. Sí. ¿Y cómo te hace responder? ¿Qué te hace sentir esto o pensar? Humillación total, digamos. Creo que el ejercicio es el sentirme, bueno, el saber que, o sea, puedo humillar ante él. Amén. Qué chido, sí, totalmente de acuerdo. Es demasiado ver eso. Vivimos, movemos, existimos y abajo susurra la palabra linaje suyo. Manri, en él, digamos, él no solo nos creó, sino que nos da seguimiento. Así es. Y eso ayuda muchísimo a entender que en realidad nunca estoy sola. Así es. Y ahora aquí en Hechos 17:28 ya está hablando en Cristo. Esa palabra que leyó Jeffrey, en él ya está hablando en Cristo, los hijos y las hijas de Dios. En el marco, ¿se acuerdan que cuando don Daniel nos enseñó sobre permanecer en la vid, habló de esas frases de en Cristo, en él, en el Señor, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la realidad que tenemos los hijos a las hijas de Dios, que nuestra vida, nuestro suspiro, nuestro respiro, nuestro movimiento, nuestra existencia completa, ¿verdad? Está en su cuidado porque somos linaje suyo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de estas dos doctrinas? Bueno, el tener una muy baja visión de la trascendencia de Dios es un riesgo para la iglesia. Cuando uno no tiene una correcta visión de la trascendencia de Dios sobre nosotros, dejamos de buscar su gloria y glorificar su gloria y empezamos a buscar nuestras necesidades más. Eso afecta nuestra adoración por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelve tener una correcta medida, una correcta visión de su trascendencia que es superior por encima de nosotros la creación, lo que hace es que nos hace buscar su gloria, buscar que Él trascienda sobre todo, que Él sea glorificado, ponerlo a Él primero, hasta nuestros cantos, lo sacrosanto de lo que es Dios, ¿verdad? Que Dios es santo, sagrado, que sus cosas son sagradas, ¿verdad? Porque Él nos trasciende, Él es superior. El problema es cuando tenemos una reducida, una baja, una corrompida visión de su trascendencia y entonces lo santo, lo sagrado, la devoción, el respeto, ¿verdad? El temor de Dios en las cosas de Dios se pierde y se baja. Se pierde un sentido de lo sagrado. Vemos cómo los servicios de adoración se vuelven servicios terapéuticos, no centrados en la gloria de Dios, pero centrados en la necesidad del hombre. Vemos cómo las canciones, la adoración se vuelve sobre lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿verdad? Se empieza inclusive a proyectar a un Dios de una manera que simplemente es igual a uno. Ahí es donde ve uno las canciones que son puro, él es mi amigo, ¿cómo es mi amigo? Es que él sí es mi amigo, es solo mi amigo. Claro, porque hemos perdido esa visión de la trascendencia de Dios. ¿Verdad? Hay 50 palabras primero que decir que es mi amigo, ¿verdad? Y no es una visión balanceada de la verdadera realidad de Dios sobre nosotros.
¿verdad? Entonces, esto para mí es importantísimo. Una iglesia sana tiene una visión clara de su trascendencia. Y entonces, porque Él nos trasciende, porque Él nos trasciende, entonces nosotros vivimos para darle gloria y alabanza a su nombre, buscamos su gloria, adoramos su gloria, ¿verdad? La siguiente problema es cuando minimizamos la importancia de la inmanencia de Dios. Cuando entonces todo es sobre el conocimiento abstracto. Esto es cuando se vuelve uno más intelectual sobre el conocimiento de Dios versus lo relacional del aspecto del conocimiento de Dios. Cuando nos basamos más nosotros en lo que es saber y no en dejarnos transformar por el saber. Cuando hablamos de Dios involucrado, no estamos hablando de un Santa Claus proveyendo. Estamos hablando de alguien que está causando la transformación en los hijos y las hijas de Dios, que está produciendo la adoración, que está buscando el cambio, que está buscando la transformación, que está buscando la santificación, que está buscando la humillación, como decía, a la sumisión, la obediencia, la confianza, la dependencia, ¿verdad? Entonces, tener un alto grado de su inmanencia nos hace practicar, digamos, estas cosas que hemos mencionado. Cuando en una iglesia, cuando en el corazón de un creyente tiene una corrompida visión de su inmanencia, de su involucramiento, entonces vive para sus propósitos, está centrado en él y en ella misma, ¿verdad? Exige que se le sirva en vez de servir, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos de tener una mala visión de esas doctrinas, mis hermanos y mis hermanas. Mario, perdón, ¿puedes poner un toque más la presentación? Es que no pude terminar de apuntar. Claro que sí, con mucho gusto. Solo por ser usted. Esa. Ahora vamos, muy bien. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta este momento. Y si no, vamos entonces a orar. Tal vez que unos dos y luego yo como tercero puedo terminar la oración, pero me gustaría tal vez un par de ustedes, un hombre y una mujer que puedan orar por nosotros, por lo que hemos aprendido, que sientan del Señor, que quieran orar, interceder los unos por los otros. Y luego yo cierro. Si no hay preguntas, entonces, ¿quién quiere orar? ¿Quién quisiera orar? Muy bien, Rebe y Aarón. Muchas gracias, Rebe. Rebeca, Henselin y Aarón. Y luego voy yo. ¿Les parece? Oremos. Señor, realmente, Señor, no tengo palabras en frente de esta gran conocimiento que nos ha dado por tu palabra, del hecho que somos tan pequeños, tan chiquiticos, tan insignificantes, pero que el Dios, el creador del universo, quien nos hizo, quien reina soberano, quien sostiene todo, quien es usted, ni podemos comprender, Señor, tu grandeza, pero que usted ha acercado a nosotros por medio de Cristo Jesús. No lo puedo comprender, Señor, y nada más me deja diciendo gracias. Y ayúdenos, Señor, colocarnos humildemente debajo de esta grandeza, sometiéndonos a ti, reconociendo que nuestra propia sabiduría, nuestros corazones, somos limitados y necesitamos confiar en ti. Necesitamos
seguirte con todos nuestros corazones, reconociendo que todo lo que necesitamos se encuentra en ti. Como dijo Carlos, tenemos microvisión, pero usted tiene macrovisión, usted vea todo. Entonces ayúdanos como iglesia, someter nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras emociones a ti. Y gracias, Señor, que muere en nosotros por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer en ti, caminar con vos, Señor, y siempre humildemente confiar en ti. Gracias de nuevo por esta increíble verdad que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque te revelaste. Y como nos enseñaba Manuel el domingo, Padre, siendo Dios, decidiste usar el lenguaje humano para que de alguna forma en nuestra finitud pudiésemos comprender algo de tu carácter, algo de tu esencia, algo de tu ser, Señor. Gracias porque hoy somos altamente edificados, consolados, animados por medio de tu esencia, Señor, de tu carácter. Gracias porque hoy podemos irnos a descansar o a continuar con nuestras labores, los que están trabajando, sabiendo que tú estás ahí presente, que estás activamente en control de todas las cosas, no solamente del funcionamiento de este universo, sino también de nuestras vidas. Y te agradecemos por eso. Te agradecemos también, Padre, porque hoy podemos descansar confiados en que el Dios soberano, el creador de todo, no se ha olvidado de su creación. Y hoy como creación también, Señor, recordamos que ese Dios trascendente es digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de que sus hijos entreguen vida, sus vidas, alma, cuerpo, corazón, a su servicio, a cumplir sus propósitos. Padre, y gracias porque, como dice tu palabra en Jeremías 9, no debe alabarse el sabio, Señor, en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino, Padre, que si alguien realmente quiere alabarse es en entenderte, en conocerte, Señor, que tú eres Jehová. Y hoy realmente nos sentimos gozosos de poderte conocer un poquito más y de tener esa esperanza en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, Señor, que esto no sea teórico, para que nosotros en cada momento, en cada situación, podamos recordar esto y aplicarlo a nuestra vida y que en esos momentos, Señor, traiga consuelo, gozo, ánimo, fortaleza y todas esas cosas, Señor, que nos recuerdan tu inmanencia, Señor. Así que, por favor, ayúdanos a que esto no quede ahí en la mente, sino que podamos realmente vivirlo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, damos gracias por este tiempo. Pedimos que puedas preparar nuestros corazones para confiar en tu soberano control mientras seguimos haciendo nuestras labores hasta que lleguemos a un momento en donde decidamos dormir. Padre, que podamos permitirte trascender, Señor, dejar que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, Señor, nuestras ansiedades sean puestas a confiar en esa trascendencia tuya, Señor. Cuando ya haya cosas que no podemos entender, que no podamos producir, Señor, que confiemos en que tú eres superior y mayor y que por estar inmanente, involucrado, activo, Señor, están mejor en tu dominio y en tu control que en la de nosotros mismos. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Trabaja en nuestros corazones y que te glorifiques siempre tú en todo. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén.
Amén.